Buenas noches. El interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza alerta de la delicada situación de las arcas municipales. El consistorio gastó en 2015 47 millones más de los que podía, una situación que desde el Gobierno achacan al Fondo Impulso y a su decisión de pagar a los proveedores. Analizaremos con nuestros invitados estas cifras y también hablaremos de la respuesta del Partido Socialista al acuerdo de gobernabilidad que CEC les planteó en marzo. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Jorge Azcón, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pablo Híjar, concejal de Vivienda y Deporte. Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Tríbez, concejal del Partido Socialista, también en el consistorio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos hablando de la situación de las arcas municipales. Según el informe de intervención, el cierre de 2015 revela que el Ayuntamiento incumplió los principales indicadores económicos de estabilidad, lo que obliga a elaborar un nuevo plan económico-financiero en el plazo de un mes. Fernando Ribarés, concejal de Economía, ya ha dicho que los datos no serán buenos hasta final de año. ¿Confiáis en que así sea, Jorge? Bueno, lo ha dicho el concejal de Economía, ¿no? Los datos no van a ser buenos. Él dice hasta final de año. Yo al concejal de Economía le he oído equivocarse en tantas predicciones. Bueno, es más, si me apuras, la duda es en cuál de las predicciones que ha tenido ha acertado, ¿no? Porque el concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza lo que dijo hace muy poco es que el Ayuntamiento de Zaragoza estaba a punto de salirse del plan de ajuste. Estaba a punto de archivar el plan económico financiero. La realidad es que no solamente no es eso, sino que tiene que hacer uno nuevo porque ha incumplido el anterior, ¿no? Yo creo que esto se ve mejor si se compara con lo que está ocurriendo en otras ciudades, ¿no? Zaragoza es la única gran ciudad de España, que no había dejado atrás su plan de ajuste y es la única gran ciudad de España que va a tener que volver a hacer un nuevo plan de ajuste, ¿no? La deuda del Ayuntamiento de Zaragoza es la deuda más alta de los grandes ayuntamientos de España. He oído que decías como el concejal de Economía ayer había dicho que esto era porque habían decidido pagar a los proveedores. Bueno, simple y llanamente no es verdad. Es decir, pero esto no es mi opinión. El informe lo hace el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, lo hace de forma independiente, ¿no? Y digo no es verdad porque el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando comparamos cómo se pagaba en el primer trimestre del año 2015 y cómo se paga ahora, paga peor. Es decir, la realidad es que en el primer trimestre del 2015 el Ayuntamiento pagaba 60 días, en el primer trimestre del 2016 el Ayuntamiento paga 72 días, ¿no? Y eso con más préstamos de tesorería que nos van a costar más intereses, que vamos a significar que ponemos y que tendremos que pagar más dinero a los bancos, ¿no? La situación del Ayuntamiento de Zaragoza era mala, muy mala, pero con el Gobierno de Zaragoza en común no lo dice el Partido Popular, lo dice el interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza. Evidentemente es peor. Pablo. Bueno, en un momento dado la ciudad, incluido con los planes de ajuste, ¿no? Bueno, para empezar, a 31 de diciembre la deuda viva del Ayuntamiento de Zaragoza estaba por debajo de lo que indicaba el plan, ¿no? Eso es una realidad y eso en un año que ha sido muy duro y en el cual se mezclan muchas cuestiones cuando se habla de la deuda de Zaragoza, ¿no? Pues por ejemplo la semana pasada hablábamos de la imputación de la deuda del tranvía, que evidentemente no puede formar parte de este saco, ¿no?, de deuda. Es cierto que la situación del Ayuntamiento, y Fernando cuando dicen que se ha equivocado, no se ha equivocado. Él expresa en muchas ocasiones que la situación financiera del Ayuntamiento es complicada y en esos parámetros se mueve Zaragoza en común, ¿no? Pero se han hecho frente a sentencias judiciales el año pasado por valor de más de... y otros gastos también que nos habían hecho frente en ejercicios anteriores por más valor de más de 40 millones de euros. Se han puesto al día distintas partidas, algunas como 16 millones para regularizaciones también de ejercicios, en cuestiones como agua, luz, transporte. Y el otro día trataba de explicar, ¿no?, con un ejemplo de mi concejalía, aunque no se me dejó muy bien, el cómo sí que implica que estamos pagando deudas a proveedores, ¿no? Tanto, sobre todo en este caso grandes, los pequeños normalmente suele ser más sencillo el pago al día, ¿no? Y yo explicaba que en mi servicio yo me había encontrado una deuda de 3.300.000 euros, producto de el que no se financiaban los servicios con su coste efectivo, lo que hemos conocido como una infradotación presupuestaria, y nosotros nos hemos visto obligados, por ejemplo, a que esa partida, y cuando hablamos de qué deuda hemos amortizado ese tipo de deuda. Eso sí, la ciudad y en general el Estado y la sociedad tienen que plantear cuáles son las prioridades, ¿no? Ahora se oían las amenazas de Juncker y, por no extenderme más, que supongo que ya me estoy extendiendo mucho, habrá que elegir, ¿no? Si planes de estabilidad, techos de gasto o defensa de los derechos sociales, inversión, aunque sea poca y limitada como la que hemos podido hacer,
Y bueno, sin ir más lejos, Madrid rompió el techo de gasto en estos presupuestos y Carlos Sánchez Mato, que es el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, está y sigue y continúa en su puesto, ¿no? Es decir, que ese mantra de que no se puede ir más allá de las políticas de austeridad que nos vienen marcadas por las normativas estatales, yo creo que es un error, ¿no? Y este gobierno, desde luego, no tendrá dudas si tiene que elegir entre el cumplimiento de estos planes o la defensa de los derechos de los servicios públicos municipales. Javier. Sí, yo es que creo que estamos ante un tema que desgraciadamente, ¿no?, tiene poco recorrido en cuanto a la discusión. Las cifras, digamos que son tan contundentes que tenemos poco que decir. Yo creo que tiene bastante que ver, quiero recordar, con el programa anterior. Recordarás que un poco tratábamos de pasada este tema, precisamente hablando de la deuda y de una de las falacias que se han hecho, y yo lo acusaba aquí y lo he denunciado públicamente. Una de las falacias que ha hecho Zaragoza en Común ha sido de manifestar como que la deuda con ellos se ha reducido, cuando ciertamente esto es una falsedad. Y decía también, y quiero ratificarme en lo mismo, ¿no?, la situación del Ayuntamiento de Zaragoza es una situación complicada. Y lo era porque, hay que decirlo, que la situación es complicada en todas las administraciones y venimos de una situación y de una crisis económica que desde luego pues no ha tenido precedentes, digamos, en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es la causa, y desde luego las finanzas de Zaragoza estaban muy tocadas, sobre todo con un ayuntamiento gobernado además desde la izquierda, donde precisamente nunca se había renunciado a gastos de acción social y a emprender desde luego las inversiones siempre que hubiera disponibilidades presupuestarias. El problema que tenemos en la actualidad es que, frente a lo que era una trayectoria en los últimos trimestres donde se venía corrigiendo esos desajustes, por un plan también que había de reducción de deuda, y donde teníamos, por lo tanto, unos parámetros que trimestre a trimestre iban mejorando, sin ser buenos, lo que nos hemos encontrado en los últimos trimestres es en un empeoramiento paulatino. Y desde luego, si uno hace un análisis comparativo de cuál es la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en cuanto al límite de gasto, en cuanto a estabilidad presupuestaria, en cuanto al ratio de lo que es digamos, la deuda viva respecto a los ingresos corrientes del año 2014 a lo que es el final de 2015, vemos que ha habido un empeoramiento sensible. Y esto es así, es decir, por primera vez, desde que tenemos plan de ajuste, hay un informe de intervención en el que se dice que se tiene que establecer un plan económico financiero. Y esto, por ejemplo, no fue así en el último informe, que era responsabilidad directa del Partido Socialista, que fue en el año 2014. Voy a poner un caso muy concreto. El límite de gasto el año pasado se cumplió. Tenía que ser el 1,5% y se acabó en el 1,35%. Este año tenía que ser el 1,30% y sobrepasa el 9%. Claro, es verdad que muchas administraciones no han podido cumplir este límite de gasto, sobre todo cuando hay recuperación económica, ha habido, digamos, de alguna forma se han sobrepasado estos límites. Pero yo me he preocupado de mirar cuáles son las medias, y las medias a nivel de comunidades e incluso del Estado están en torno al 4, es decir, 4. Nosotros hemos más de duplicado esa tasa. Pero además la hemos duplicado sin tener en cuenta, porque vamos a ver si evitamos también confundir a los telespectadores, sin tener en cuenta la controvertida deuda del tranvía. Es decir, estamos hablando de un informe del interventor donde ha excluido lo que es esta deuda del tranvía, que, como bien saben nuestros telespectadores, el Partido Socialista ha sido también crítico respecto a la valoración de la misma en cuanto a su inclusión contable. Es que si consideramos la deuda del tranvía, el gasto se ha convertido en un 54%, o sea, es una cifra ya absolutamente desproporcionada. Lo que planteábamos nosotros, el Partido Socialista, y seguimos diciendo, es que nos preocupa cuál es la deriva que lleva la situación financiera del Ayuntamiento, porque vemos que, lejos de corregirse, lo que se está es empeorando, y lo que es peor, se está empeorando en una situación donde precisamente hay una inacción de gobierno total, donde no se está haciendo inversiones, donde no se está haciendo ningún tipo de gasto respecto a la ciudad. Porque claro, si hubiera un plan, digamos, de expansión, de gasto público, es decir, vamos a estimular el empleo, vamos a hacer cuestiones, pues sería aconsejable. Pero es que, repito, esto no está ocurriendo, y sin hacer ningún tipo de este estímulo económico, vemos que las finanzas se nos están yendo literalmente pues al suelo. Esto es muy preocupante, y desde luego el Partido Socialista está también muy preocupado al respecto. Y brevemente, este empeoramiento paulatino que dice Javier Tríbez, ¿cómo creéis que puede afectar a la ciudad de Zaragoza, Jorge? Más breves, por favor, en esta segunda ronda. Bueno, yo creo que esa es la cuestión fundamental de la que tendría que hablarnos el Gobierno, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental de la que tendría que hablarnos el Gobierno es qué es lo que va a pasar. Es decir, ayer el interventor hizo un informe en el que dice que hay que hacer un nuevo plan de ajuste. Hay que hacer un nuevo plan económico-financiero, en el que empecemos a poner soluciones encima de la mesa.
Y la duda es, ¿qué va a decir el equipo de gobierno respecto de esa cuestión? Porque un plan económico-financiero, y yo en boca del equipo de gobierno no me atrevería a decirlo, ¿no? Pero si yo tuviera que apostar, apostaría a que lo que va a ocurrir es que pretendan subirle más los impuestos a los zaragozanos, más de lo que ya han subido, ¿no? Aquí hay un problema fundamental con Zaragoza en Común y con lo que gestiona alrededor. Yo tengo muy buena relación personal con el señor Ribarés, que es el consejero de Economía, pero el señor Ribarés es periodista. Y dentro de la dignidad hay un problema, es que quien gestiona las arcas municipales, quien tiene que entender de números, entiende de letras. Es decir, y evidentemente ahora oímos al señor Híjar que nos dice que la deuda está por debajo de lo que marcaba el plan. Es que no saben. Dice, no, yo estoy convencido de que no es una cuestión de mala fe. Es decir, la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza hoy está en el 121% sobre los ingresos corrientes. Y el límite legal que establece está en el 110. Somos la única gran ciudad de España que incumple el límite legal de deuda. Incumple el límite legal y incumple las previsiones de deuda. Pero yo estoy convencido de que el señor Híjar no tiene estos datos o se los han pasado mal. El problema fundamental es que el equipo de gobierno no sabe. Es decir, hay un señor que es periodista manejando los números del ayuntamiento y eso que tú nos preguntabas pues tiene que ver con que evidentemente no ponen ni una sola solución encima de la mesa, ¿no? Antes decía, no se han equivocado. Bueno, oiga, yo he oído al consejero de Economía hablando en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza diciendo en muy poco tiempo Zaragoza saldrá del plan de ajuste. Vamos, está aquí el resto de concejales, ha dicho en muy poco tiempo Zaragoza saldrá del plan de ajuste. No solamente no ha salido, sino que hay que hacer un nuevo plan de ajuste, ¿no? Y luego, a mí, cuando oímos cuestiones de las infradotaciones presupuestarias de las que hablaba ahora Pablo Híjar, ¿no? Bueno, bienvenidos al club. Bienvenidos al club. El Partido Popular lleva 4 años diciendo esto en el Ayuntamiento de Zaragoza, diciendo cuáles eran los problemas económicos que tenía el Ayuntamiento de Zaragoza y, evidentemente, al anterior gobierno, del cual formaba parte Izquierda Unida cuando aprobaba los presupuestos, que ahora está en Zaragoza en Común, le parecía que la situación económica era fantástica y magnífica, ¿no? Pero bueno, acabo con eso. Acabo con que, evidentemente, el problema es que oigamos ante un informe extraordinariamente grave, no del Partido Popular, sino del interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, qué es lo que va a hacer el gobierno, a ver si sabemos qué quiere hacer. Vuelvo a repetir, ¿no? Lo que dije el otro día. Bueno, primero las descalificaciones ya ocurrió, ¿no? En el anterior programa hacia Fernando, incluso hacia mí, ¿no? Parece ser que para abrir, habrá que pedir títulos universitarios de carrera determinada, especialidad y máster para poder abordar un debate. Perdona. No, hombre, pues que un periodista al cargo de la economía de la ciudad. Mira, primero es faltar al respeto a todo un equipo, que no es solo Fernando Ribarés, sino un equipo de gente que sí que conoce, y yo creo que conocéis el equipo que tiene. Primero, parte del equipo conoce en profundidad cómo funciona este ayuntamiento, cómo funcionan las finanzas de este ayuntamiento, y es gente experta en su materia. A la vista está. Bueno, yo así lo considero. A la vista está. Pablo, vamos a dejar yo digo que el terreno de la descalificación, pues yo creo que dice muy poco del que la usa, más que del que se le plantea. Porque lo mismo podéis hacer la crítica, como decía Carlos Sánchez Mato, que ha incumplido vuestras sacrosantas reglas de gasto, y él sí que es economista, ¿no? Y sin embargo, un periodista y un economista al final llegan a conclusiones iguales, aunque la aplicación en dos ciudades es distinta, porque Madrid tiene unos ingresos que ya quisiéramos en Zaragoza a ese nivel, que nos permitieran incluso hacer medidas como las que han hecho ellos a nivel económico. En cuanto a las cifras, mira, las cifras que tenemos 31 de diciembre de 2015 son 827 millones de euros, ¿no? Parece que la deuda de esta ciudad se ha generado por arte de magia. Ha llegado Zaragoza en Común, era como el otro día con los edificios abandonados, hemos llegado a Zaragoza en Común, y esto no es producto de una época anterior basada en los grandes eventos, en las grandes inversiones públicas en algunos y muchos casos con escasa rentabilidad social. Ahí tenemos un pabellón puente hermosísimo, y no voy a empezar a nombrar edificios pues por mantener el atractivo de esta ciudad de cara a los visitantes que nos puedan visitar, ¿no? Pero la utilidad social de muchos edificios de aquella época estaría por ver. Y encima también parece ser que hemos generado nosotros aquellas sentencias que se han ido ejecutando el año pasado por valor de más de 40 millones de euros, que es una barbaridad, de los cuales 20 prácticamente son intereses. Claro, eso no lo hemos generado nosotros, sino una política de ciudad en la que sí que había un gran consenso.
de todas las fuerzas políticas. Y yo en algún momento expreso en el Pleno, ¿no?, que hacía falta autocrítica y que algunos habíamos hecho autocrítica, incluso de porque tú me planteabas lo que ha hecho Izquierda Unida en el anterior. Bueno, Zaragoza en Común es otra cosa, pero además Zaragoza en Común nace de la autocrítica de un modelo anterior, tanto de la izquierda como del modelo de ciudad. Los que falta que hagan autocrítica del modelo de ciudad anterior sois vosotros, entiendo. Y digo porque el mensaje coincide, ¿no? Por a mí me gustaría trataros de forma diferenciada, ¿no? Y seguramente discutir más con Jorge que con Javier. Esto que estás hablando tú de la herencia recibida es la nueva política de la que hemos hablado tanto tiempo, ¿no? Es decir, esto de que nos estás contando de que los problemas de quien gobierna no son, sino que son los nuevos mensajes que estáis valorando ahora en Zaragoza en Común y de que, que me parece bien, que estáis en vuestro derecho, pero que evidentemente hemos oído tantas veces este mensaje, de decir, no, oye, nosotros pasábamos por aquí, somos el gobierno y no tenemos culpa de nada de lo que ocurre. Pues cumpliremos un añito dentro de poco. Somos pequeños, prácticamente hemos salido de la gestación. Está claro. No, por concluir simplemente eso, ¿no? Y que el tema del tema de si son expertos o no, que no tiene que ver, es decir, es una cuestión de un cargo político que toma decisiones políticas y lo que tiene que rodearse es un buen equipo. Yo quiero dejar claro que tiene un buen equipo de gente seria, de gente que está encima de las cuestiones y de los problemas económicos de la ciudad, y yo simplemente decir eso, ¿no? Que además esto no es echar un balón hacia el PSOE en plan negativo, si es lo que he dicho, es aquí autocrítica tenemos todos, porque el Partido Popular ha participado también del modelo de ciudad, o es que se opuso a ese modelo de grandes eventos, o es que donde ha gobernado, como en Valencia, nos han hecho una política muy parecida a la que ha creado la deuda también en Valencia como la de Zaragoza. Y luego, cuando hablan de expertos, yo me maravillo de los grandes expertos en gestión que tiene el Partido Popular, como el señor Velilla y el señor de Tarazona, que antes estaba en la DPZ, que firman convenios en fin, no voy a seguir hablando, ¿no?, para demostrar los expertos que son, con documentos que no pasan por ninguna inspección, que no tienen... Es decir, que podríamos hablar de los expertos que son en todo el tipo de gestión. Bueno, este desde luego es otro debate. Vamos a escuchar a Javier. Estamos esperando que nos des las facturas de tus viajes de partido que vamos a escuchar a Javier. Y si tu no, amigo Ángel las ha visto. Tu amigo Ángel ya las ha visto. Pero fíjate, desde el primer día que las pidió. Pero fíjate, Pablo, cuando sacas determinadas cosas, las hemos pedido fotocopias, y vosotros, que sois los de la transparencia, aún no hemos tenido la oportunidad de que nos des. Muy fácil. Pablo, déjame, no te pongas... Pero Pablo, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Aún estamos esperando que nos des una copia de las facturas, digo porque cuando alguien se pone a dar clases de ética o cuando alguien se pone a dar clases de lo que se debe hacer en política, debe ser ejemplar. Y tú lo que has hecho ha sido pagarte un viaje de partido con los impuestos de los ciudadanos. ¿Has visto las facturas? ¿El Grupo Municipal tiene algo que decir de las facturas? ¿Tienes algo que decir de las facturas que habéis visto? Y entonces el problema, ¿sabes cuál es? Que no nos das las fotocopias. ¿Por qué? El problema es que no nos das las fotocopias. Porque sabes evidentemente que tú, con lo poco que llevas... Pero había algo mal en las facturas que visteis, algo escandaloso. Este tema no, lo siento, pero no viene al caso. Que está esperando Javier. Me está imaginando, claramente. Una persona y educada que soy, como siempre salgo perdiendo. Bueno, primero, preocupación. Claro, la preocupación es porque, en este caso, el señor Híjar, que tengo que decir que tiene ahí también una difícil papeleta, como el otro día, porque él no es el responsable de las finanzas y seguramente esto le cae pues muy lejano, y eso no es ahora que no me acuse de que es que minusvaloro, pero es así, no es el que lleva estos temas y por lo tanto pues tiene dificultades para poder hablar al respecto, sobre todo ante cuestiones tan importantes como hemos dicho de qué es lo que se piensa hacer. Está claro que es la preocupación, no sabemos lo que se piensa hacer porque yo creo que no hay una clara idea de qué se tiene que hacer. Luego me gustaría también hacer una reflexión importante. No confundamos aquí, cuando estamos hablando de falta de capacidad y de gestionar mal, con demonizar a los funcionarios. Los que demonizan a los funcionarios y los que los atacan es precisamente el Gobierno Municipal de Zaragoza en Común. No lo ha hecho el Partido Socialista, ni lo ha hecho ningún partido de la oposición, lo han hecho ellos. Es más, si en esta ciudad, yo estoy convencido, sigue funcionando y sale agua por el grifo y por lo tanto, a pesar de que las cuentas están desbocadas, pues todavía se puede llevar un registro contable y demás, es porque tenemos funcionarios. Porque si desde luego esto estuviera en manos del gobierno, esto estaríamos ya en una anarquía absoluta. O sea que, por lo tanto, Pablo, no confundas cuando decimos que hay falta de capacidad de gestión con decir que no tenéis grandes profesionales. A esos grandes profesionales los hemos defendido nosotros siempre. Vosotros no, los atacáis. Hay una auténtica caza de brujas actualmente en el Ayuntamiento. Tienen que saber los telespectadores de que os estáis cargando, que no tenéis feeling. Eso se ha dicho aquí, no tenéis feeling con la gente que tiene título universitario. A nosotros nos parece muy bien que una persona tenga título universitario o no, nos parecen respetables todas las personas. Y vosotros, a los que tienen título universitario, no tenéis feeling y no os parece que sean respetables. Y luego, hablando de cifras,
Está claro que las cifras son tozudas y por lo tanto no hay que insistir en ello. Decía Pablo, que es el dato que le han copiado, es que en el cuarto trimestre eran 827 millones, sí, pero que es que en el primero son 850. Esta es la deriva que estamos diciendo. O sea, esto es donde nos está conduciendo. Y si seguimos así, pues el siguiente serán 870 y al final no vamos a saber qué vamos a hacer para poder controlar este absoluto, digamos que, descarrilamiento de las cuentas. Y luego, yo no soy quien para defender, desde luego, algunas acusaciones que se han hecho, pero desde luego, cuando estamos hablando de macroeconomía financiera hacendística, digamos, y cuando estamos hablando de estas magnitudes, el que se nos ponga ejemplos otra vez de su corro, ¿no? De que es que la gestión no sé qué contrata, o en este caso, de que es que resulta que no sé qué convenio, que por cierto es de 2.000 euros, está hablando de un convenio que no sé qué está mal establecido, ha dicho, y hemos leído en la prensa, si es el que yo he leído hoy, de 2.000 euros, que lo estemos comparando con las cifras que estamos diciendo, de 1.000 millones, de más de 1.000 millones de deuda, si comercializamos el tranvía, yo creo que es un insulto a la inteligencia, sencillamente. Bueno, vamos a continuar con el programa. Sé que a Pablo le gustaría contestar, pero es que si no nos quedamos aquí anclados. Hoy el Partido Socialista ha presentado su contestación formal al acuerdo de gobernabilidad que Zaragoza en Común le propuso el pasado mes de marzo. Un documento con 112 medidas que marcan distancias en aspectos como los urbanísticos, de inversión económica y de gestión. Teniendo aquí a Javier Trévez y a Pablo, a Jorge también le daremos la palabra, lógicamente. Vamos a empezar. Evidentemente, evidentemente. Es el que más ganas Vamos tiene de a dar, empezar. seguro. Si me llegas a dar la palabra, es de los pocos en los que hubiera dicho, oye, vamos a escuchar, a ver qué dicen, ¿no? Pues empezamos por Javier, que como era vuestro caso hoy la presentación, cuéntanos un poquito en qué ha consistido este. Bueno, vamos a ver, hoy lo que documento. hemos hecho ha sido, digamos que un paso más de lo que fue una etapa que comenzó ya hace bastantes fechas, ¿no? Hace casi 2 meses, ¿no? Sí que es verdad que se nos ha acusado, he leído hoy, ¿no? Han tardado mucho menos. Nosotros yo creo que desde el primer día, desde luego, aceptamos el reto que se nos daba y desde luego nos pusimos a trabajar en ello. Y desde luego pretendimos primero intentar hacer un documento que fuera un documento consistente, un documento además que fuera consensuado con todas nuestras bases. Estuvimos, por lo tanto, discutiendo con las bases, estuvimos discutiendo en todas nuestras, con toda nuestra organización y con todos nuestros militantes para que nos dieran sus opiniones. Estuvimos consultándoles, viendo cuáles son sus opiniones y desde luego nos ha llevado un tiempo elaborar digamos que pues una contestación a la oferta que se hizo por parte de Zaragoza en Común, que se ha traducido en estas 112 medidas definitiva de una definición de modelo de ciudad en la que podamos encontrarnos y podamos llegar a una estabilidad para que desde luego la ciudad pues sea gobernable. Yo creo que en la situación actual desde luego no lo es. Yo creo que el problema es que Zaragoza en Común se ha dado cuenta muy tarde de esta realidad. No quisieron, cuando estuvimos negociando lo que fue solamente un pacto de investidura, no quisieron llegar más allá, no quisieron llegar a un pacto de gobernabilidad, no quisieron el establecer políticas comunes por ambas partes para que pudieran ser consensuadas y que por lo tanto pudieran llevar una serie de políticas de consenso que yo creo que hubieran redundado en el bien de la ciudad. Nos lo plantean muy tarde, nos lo plantean además, sí que es verdad, con ciertas cicatrices, ¿no? Y esto es verdad, yo sería un cínico y un mentiroso si dijera lo contrario. Venimos de 11 meses en las que hemos sido atacados casi con saña por parte de los compañeros, en este caso de Zaragoza en Común, y desde luego donde no se ha tenido en cuenta para nada las opiniones que ha tenido el Partido Socialista, y a pesar de ello hemos actuado, yo creo que con suma responsabilidad. Hemos aprobado unos presupuestos porque pensábamos que, sinceramente, con todas las dudas que nos suponía, pues el no aprobarlos iba en detrimento precisamente de la ciudad. Y hemos dado pasos, en definitiva, para llegar a acuerdos puntuales. Ojalá podamos llegar más adelante. Hoy hemos dado, como digo, esa contestación. Mañana tendrán el documento en poder de Zaragoza en Común, también de los otros compañeros a los que se ha llamado a este pacto, que es ACHA, y vamos a ver por dónde puede llegar esta posibilidad. Nosotros actuaríamos desde luego pensando en lo que es lo mejor para la ciudad, pero desde luego también teniendo en cuenta nuestra experiencia y lo que hemos podido observar durante estos 11 meses. Pablo. Bueno, esto lo enlazo con lo que hablaba anteriormente. Voy a aguantar las tentaciones de volver a entrar, pero cuando hablo de ejemplos que conozco bien, lo hablo porque son muy ilustrativos. Y, por cierto, la partida de control de pabellones es del libro, de cómo estamos reduciendo la deuda, pero no voy a entrar. Nos quedan solo 3 minutos pero de cuando decía programa autocrítica, máximo. la autocrítica tiene que pasar por incluso reconocer que se han hecho prácticas. Ha habido compañeros míos, y Zaragoza en Común, Izquierda Unida forma parte, y mi organización apoya esos presupuestos, con lo cual es corresponsable en cierta medida de algunos de estos errores. Algunos los conocerían, otros no,
Y yo eso lo desconozco, pero evidentemente cuando hablo de autocrítica es que hace falta una autocrítica, ¿no? Y tanto en este terreno como el municipal, como incluso a nivel federal, a nivel estatal, yo creo que hay un problema que adolece de autocrítica el Partido Socialista, que sí que ha hecho una parte de la izquierda y que por eso está teniendo éxito, y por eso Zaragoza en Común y la proporción aritmética después de las elecciones ha sido la que ha sido, porque aquí cuando hablamos perdemos de vista que la organización mayoritaria de la izquierda en esta ciudad ha sido Zaragoza en Común, y que a nivel estatal veremos lo que ocurre el día 26J, pero desde luego yo pronostico que también iremos por la misma senda. Y se trata de entender que aquí ha habido unos cambios, que hay que romper con el pasado en ese sentido, y yo no conozco en profundidad aún el documento porque no lo han pasado, conozco lo que ha salido, parte de lo que ha salido en publicado, no he tenido mucho tiempo hoy para poder estar mirando prensa, pero hay algunas de las propuestas que evidentemente dan en la línea de flotación del modelo de ciudad que defiende Zaragoza en Común, ¿no? Puedo poner el ejemplo de lo de Romareda o alguna cuestión más, pero sin ahondar en esas diferencias, porque a lo concreto creo que es mejor ir ya cuando oficialmente tengamos el contenido y dejar también que la gente que está negociando, porque nosotros sí que tenemos interés en empujar al Partido Socialista hacia nosotros y hacia esa autocrítica colectiva que necesita esta sociedad, ni siquiera es solo una cuestión de Zaragoza en Común o del PSOE, de Izquierda Unida o de Podemos, sino que como sociedad yo creo que el resultado electoral que tuvimos en las municipales fue una autocrítica, como decía, del anterior modelo de ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí nos podemos encontrar, pero eso pasa yo creo que porque el PSOE asuma también el papel que le toca, igual que nosotros, ¿eh? Nosotros dependemos de los apoyos exteriores, pero los apoyos exteriores tienen que entender sus dimensiones, y entonces en ese equilibrio tenemos que alcanzar acuerdos. Jorge, ¿cómo se ve desde la oposición? Brevemente, porque estamos fuera. Pues mira, muy brevemente, cuando a ti te dicen el número 112, el 112, ¿a qué te suena? A urgencias. Son el número de medidas que el PSOE le ha dado a 112. Yo cuando lo vi dije, esto es coña, ¿no? Okay. El Partido Socialista le da 112, le da el teléfono de urgencias a Zaragoza en Común para sacar al gobierno de la ciudad. Es un mal pensado. Bueno, es la primera vez que opino de esta cuestión. La verdad es que no había tenido, no había dado todavía oportunidad, pero dices, oye, ¿y tú crees que es casualidad que el Partido Socialista le haya dado 112 medidas, que es el teléfono de emergencias o de urgencias en esta cuestión? Bueno, pues no, es evidentemente es lo que el PSOE piensa de la situación en la que se encuentra el gobierno de Zaragoza, ¿no? Le ha dado el teléfono de emergencias. Bueno, a mí de estas cosas al final lo que me llama la atención es que el equipo de gobierno, un miembro del equipo de gobierno, no haya tenido tiempo de leerse algo que posiblemente sea lo más importante de lo que estamos hablando en el día de hoy, que es la situación de gobernabilidad de la ciudad, y una situación de ingobernabilidad. Yo estoy convencido de que hoy el señor Híjar ha tenido cosas importantísimas que hacer, ¿no? Pero no ha tenido tiempo de leerse el documento sobre el que va a pivotar la gobernabilidad. Bueno, a ver si la próxima vez tenemos más suerte, el señor Híjar, y saca un poco más de tiempo para poder opinar sobre el fondo de la cuestión. Lo que no tenemos nosotros tiempo. Hay que ser diplomático. Javier ha dicho que no nos lo han entregado oficialmente. Está colgado en la página web. Nos vamos, señores, que nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, como siempre, a los tres, y a ustedes les vemos mañana. Adiós.